video. Listo, Rubén. Listo. Te digo la primera pregunta. ¿Ok? En su experiencia clínica, Ajá. ¿cuáles son los principales vacíos de conocimiento en salud sexual que observa con mayor frecuencia en adolescentes y por qué considera que son comunes? Ok, entendido. Creo que principalmente hay un gran déficit de lo que siempre ha habido en educación sexual, que es la conciencia de las enfermedades de transmisión sexual y también la parte de la planificación familiar. Todos los centros de salud contamos con recursos dirigidos para atacar estos problemas de salud pública. Al tener métodos anticonceptivos farmacológicos y de barrera, ya igual pues ofrecer la comunicación y la educación sexual que es deficiente en el sistema de educación público y desafortunadamente pues cae en las manos del clínico en educar cosas básicas que se deberían de saber, ¿no? como persona, ya que es pues prevención y es cuidarse como persona, vaya. Entonces creo que definitivamente en la parte de la educación es en donde más déficits hay y si se pudiera atacar el problema, yo creo que más que nada sería a través de la educación pública. Y sigamos. Segunda pregunta. Desde una perspectiva médica, ¿qué aspectos de la educación sexual previa de los pacientes considera que deberá mejorarse y por qué? Yo creo que lo que debería mejorarse, y indagando otra vez en el punto anterior que hice, es que estén conscientes de los riesgos de la transmisión de enfermedades sexuales, que estén conscientes de cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son los síntomas que uno podría llegar a tener y cuáles son las acciones que uno debe tomar cuando logran identificar esos síntomas en su persona, ¿no? Que sería evidentemente acudir al servicio médico. Debido a que existe mucho estigma con los temas de sexualidad, la verdad es que mucha gente pues se espera y se espera y se espera hasta que el problema se convierte más grande y no tienen opción más que acudir a un médico. Pero en realidad, si pudieran tenerle la confianza al personal y acudir desde un principio, desde el primer síntoma, las cosas podrían tener mejores resultados. En la consulta, ¿qué actitudes o comentarios de los pacientes sugieren desinformación o presión en temas de salud sexual y qué indican sobre su contexto personal? Ok, pues principalmente pues existen mitos, más que nada con los hombres, pensando que las enfermedades de transmisión sexual solamente se pueden adquirir a través de relaciones sexuales homosexuales, lo cual es un gran mito que ha sido desmentido desde hace varias décadas. Y creo que pues el hombre mexicano promedio que tiene una cultura machocentrista siempre va a evitar culpa o responsabilidad de un padecimiento de este tipo debido a lo ya previamente comentado. Entonces creo que sí es muy importante concientizar que el tener prácticas sexuales no seguras te predispone a tener este tipo de padecimientos independientemente de tu orientación sexual y de tus actividades sexuales. Creo que ese es un gran punto muy importante. Y el otro, pues básicamente un poco de la desconfianza que le pudieran llegar a tener a los métodos farmacológicos anticonceptivos, ¿no? Hablándose de las pastillas hormonales o de los métodos subcutáneos como los implantes o los métodos con implantes no subcutáneos como el DIU, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí también hay mucho estigma y mucha desinformación y mucho miedo, pero más que nada porque no conocen, nadie los ha educado al respecto. Y la cuarta pregunta. ¿Qué métodos anticonceptivos suelen abandonar con mayor frecuencia a los pacientes en etapas iniciales de uso y cuáles son las razones más comunes? Pues todos los medicamentos que tengan horario y que tengan que tomarse diario a cierta hora específica. Creo que son principalmente ahora sí que las pastillas hormonales
los anticonceptivos hormonales orales, son los primeros en tener la falla al tratamiento. ¿Por qué? Porque, no sé, tal semana ya no tienen el dinero para pagar el medicamento, o nosotros no tenemos los insumos para proporcionar el medicamento, o piensan que se lo pueden dejar de tomar y no va a pasar nada. Entonces, definitivamente ese tipo de medicamentos, pues procuramos no ofrecerlos tanto y procuramos mejor ofrecer métodos de planificación familiar que sean, por así decirlo, como dosis única, o que estén muchísimo más espaciadas las dosis, que tengan ese colchoncito para que puedan pues ahora sí que tener un buen tratamiento sin tener que estar encima de ellos y pues sin tener que lidiar con esos factores que a veces están fuera de nuestro control y del control del paciente, ¿no? Qué interesante. En su experiencia, ¿qué factores influyen en la falla de los métodos anticonceptivos, incluso cuando han sido indicados correctamente? Yo creo que son los factores económicos y un poco la cultura mexicana, porque cuando nosotros nos sentimos bien, que es diferente estar bien y sentirse bien, cuando nosotros nos sentimos bien, no queremos, como mexicano y generalizo, no queremos tomarnos nada nunca, y preferimos gastar nuestro dinero en otras cosas. A veces, desafortunadamente, la mayoría de las veces es en vicio. Que prefieres comprarte tu pastilla o comprarte tu cerveza, y desafortunadamente pues van por el vicio, hasta que se convierte en un gran problema y ya no tienen de otra más que empezar a tratarse los padecimientos. Y yo creo que en la parte en la parte de la planificación familiar, creo que eso es de lo primerito que pasa, que tienen las prioridades desorganizadas, y pues factores económicos también. Incluso aún cuando tienen sus prioridades organizadas, a veces los factores económicos o el desabasto que nosotros podamos tener en el centro de salud, pues juega parte en que no puedan tener un buen apego al tratamiento. Número 6. Si tuviera que priorizar contenido clave para la educación sexual, ¿cuáles considerarían más importantes abordar en la atención primaria? Los métodos de barrera, principalmente, porque ahora sí que estás matando dos pájaros de un tiro. Estás reduciendo la probabilidad de que los pacientes desarrollen una enfermedad de transmisión sexual, y al mismo tiempo también estás reduciendo la probabilidad de tener un embarazo no deseado, ¿no? Entonces yo creo que los métodos de barrera son muy importantes, y siempre pues indagar en que no es una solución al 100%, siempre va a existir el riesgo, y parte de tener educación sexual y tener prácticas sexuales seguras es no solamente utilizar el método de barrera, sino ser muy selectivo de las parejas sexuales que vas a tener. No lo sé. ¿Qué barreras identifican los pacientes para acceder, comprender o utilizar adecuadamente la información sobre la salud sexual? Principalmente yo diría que la barrera sería la educación, que es resultado de un sistema deficiente de educación pública. Pero bueno, eso ya no es tanto como política de salud, sino ya es más meterse en otro tipo de política. Y la otra que diría pues es un poco la cultura. Yo creo que desafortunadamente no comprendemos la gravedad de las cosas hasta que estamos al borde de la muerte. Y cuando digo no entendemos, otra vez digo nosotros los mexicanos, ¿no? Porque es parte de la cultura. Y yo diría que esas son las dos barreras principales. Número 8. ¿Qué creencias erróneas sobre el uso de métodos anticonceptivos detecta con mayor frecuencia en la consulta? Fíjate que la verdad no he escuchado mucho de tanto de desinformación. Más que nada es simplemente que regreso al punto es
es la cultura, es la falta de educación más que nada. No creo que sea tanto un tema de que tengan como tergiversada la información de qué es lo que hacen los medicamentos. Si acaso podrían decir, no sé, que los métodos hormonales pueden hacer que subas de peso, etcétera, etcétera, que no me voy a tratar de meter en ese tema porque es un poco controversial. Hay evidencia que dice que sí, hay evidencia que dice que no, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Entonces yo creo que ahora sí que por jugar o ser partido o abogado del diablo, pues yo creo que la verdad es que no hay tanta desinformación en ese sentido, ¿no? Número 9. ¿Qué tipo de información en salud sexual suele llegar distorsionada a los pacientes y cuáles son sus principales fuentes? Yo creo que principalmente el tema de las enfermedades de transmisión sexual por parte de los hombres. Y la última, considerando su práctica clínica, ¿cuáles son los conocimientos esenciales en salud sexual que los pacientes deberán adquirir de manera prioritaria y por qué? Prácticas de sexo seguro, utilizar método de barrera, higiene general, el tener un buen sistema de planificación familiar si eres una mujer, si es que lo decides, utilizar un método anticonceptivo, ¿no? En esa parte de la planificación familiar. Obviamente tratar de siempre indagar en el que entre más parejas sexuales tengas, más riesgo vas a tener de desarrollar una enfermedad sexual. Y sí, básicamente eso, diría. Ok, muchas gracias.